corazones se llama definiendo mi voluntad. Diga conmigo, mi voluntad. Amén. Definiendo mi voluntad. Amén. Salmo 143, versículo 10 dice, en la Biblia de las Américas dice, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Fíjese que espíritu lo marcan ahí con letra mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Amén. Tu espíritu me guíe a tierra firme. Amén. Y el tema de hoy, mis hermanos, es algo que a todos, hermano, nos compete. Amén. A todos el Señor nos habla. Amén. Y algo que la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos finales, mis hermanos, que tiene que tener, mis hermanos, es una definición. Amén. Entre tantas cosas, definir, hermano, exactamente lo que nos guía, lo que nos lleva, hermano, a agradar al Señor. Amén, mis hermanos. Creo que cada uno de nosotros, hermano, en algún momento ha sabido definir algo en su vida. Algo en algún momento cada uno de nosotros, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, mis hermanos, hemos tenido el punto de definir algo en nuestra vida. Amén. Y es el tiempo, mis hermanos, donde la iglesia tiene que definir cada uno. ¿Cuántos somos iglesia? A ver, amén. Todos somos iglesia. Amén. Y la iglesia tiene que definir, hermano, la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero sobre todo, mis hermanos, tenemos que definir nuestra voluntad delante de Dios. Este tema, mis hermanos, va un poquito ligado a lo que hablábamos el día miércoles. Amén. Pero definitivamente, mis hermanos, si hay algo que le afecta al ser humano, si hay algo que nos afecta a todos por igual, mis hermanos, es luchar, mis hermanos, contra las áreas que corresponden a nuestra alma. Amén. Usted sabe que en el alma se esconden los sentimientos. Usted sabe que en el alma se esconden las emociones. Amén. Usted sabe que en el alma, mis hermanos, se esconden, hermano, muchas veces cosas que aún, mis hermanos, no tenemos bien definidas o definidos como hijos de Dios, mis hermanos, y que desafortunadamente, mis hermanos, el aplicarlas de una manera correcta, amén, o incorrecta, va a traer repercusiones a nuestra vida. Eso es definitivo, mis hermanos. Amén. Amén. Quiero hablar el día de hoy acerca de definir nuestra voluntad. Amén. ¿Cuántos sabemos lo que es voluntad, mis hermanos? Amén. Amén. La voluntad, mis hermanos, es la capacidad que Dios le dio a cada hombre, a cada mujer, hermano, para tomar decisiones. Amén. Pero escuche bien, siempre con el propósito, mis hermanos, de buscar hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Porque podemos tomar decisiones incorrectas. ¿Y cuántos las hemos tomado? Amén. ¿Cuántos nos equivocamos? ¿Cuántos muchas veces pasamos por esa etapa, hermano, donde es una tras otra, mis hermanos? Amén. Es una tras otra que nos equivocamos, tomamos decisiones, hacemos, hermano, lo voy a decir con esas palabras, hacemos nuestra propia voluntad. Y he ahí el problema, mis hermanos, porque cuando buscamos hacer nuestra propia voluntad, mis hermanos, todos, nadie está exento de cometer errores, ¿verdad? Cuando buscamos hacer nuestra propia voluntad, hermanos, desafortunadamente nos equivocamos. Y eso es lo más terrible. Por eso, hermano, la definición es que es la capacidad que Dios le dio a cada hombre, a cada mujer, mis hermanos, para tomar decisiones, pero, hermanos, siempre con el propósito de hacer lo correcto delante de Dios. Como conocedores del Señor, mis hermanos, nuestra vida siempre tiene que estar enfocada a agradar a Dios. ¿Está conmigo? Amén. Siempre tiene que estar, mira, hermano, a veces que uno le toca tomar decisiones, pero ¿sabe qué? Muchas veces uno a veces titubea. Amén. Muchas veces, hermano, uno tiene que orar para saber y definir, hermano, cuál es la voluntad del Señor en mi vida. Amén. Pero llega un punto, o mejor dicho, tenemos que llegar a un punto donde, hermanos, tenemos que dejar de hacer lo que a nosotros nos compete. Lo que yo, mi hermano, se lo voy a poner en otro castellano más coloquial, lo que a mí me dé la gana. Hermanos, no es así. Amén. Mira, hermanos, cuando no conocíamos al Señor,
ciertamente hacíamos lo que queríamos. Amén. Pecábamos, hacíamos lo incorrecto, hacíamos lo que, hermanos, quizás no le estaba agradando al Señor y no nos importaba, porque nuestro corazón estaba cauterizado, porque nuestro corazón, mis hermanos, en algún momento, hermano, era insensible a las cosas de Dios. ¿O no es así? ¿O solo el pastor era insensible a Dios? No, ¿verdad? Éramos insensibles a Dios, hermanos, nos hablaban de Dios y no queríamos. Yo recuerdo, había una hermanita que siempre que me la encontraba, mis hermanos, ¿sabe qué hacía yo? Me tenía que ir por otra calle, mis hermanos, porque no quería que me hablaran. No quería que me hablaran. Yo rehusaba a escuchar la voz de Dios. Pero llega un punto en nuestra vida, mis hermanos, que cada uno de nosotros tiene que definir su voluntad, allá no hacer su voluntad, vaya la expresión, sino la de Dios, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Definitivamente esa característica tiene que haber en nuestra vida, mis hermanos. Amén. Hacer lo que nos da la gana, mis hermanos, eso no nos va a llevar a hacer lo correcto delante de Dios. Mira, hermano, tomar decisiones, mis hermanos, lo hacemos cada día. ¿Está conmigo? Todos los días, por lo menos, hoy usted decidió estar en la casa del Señor. Hizo lo correcto. Felicita al que está en la par. Hiciste lo correcto, dígale. Hoy decidiste bien venir a la casa del Señor, buscar del Señor, mis hermanos. Por lo menos hoy decidió usted qué ropa se iba a poner, ¿verdad? Amén. Hoy decidió, hubo decisiones, mis hermanos. Ahí actúa su voluntad. Ahí actúa la voluntad del ser humano. Pero, mis hermanos, somos tan frágiles. Hermanos, diga conmigo, frágiles. Somos tan frágiles que muchas veces, hermano, hacemos lo que no le está agradando a Dios. Y ahí el problema, mis hermanos. Amén. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 11:26. Deuteronomio 11:26 al 27 dice: He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Amén. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. El 27. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordenó hoy. Mis hermanos, ¿qué opciones le está dando ahí Deuteronomio? Bendición y maldición. Diga conmigo, decisión. ¿Qué le está diciendo ahí el versículo? He aquí, hoy pongo delante de vosotros. Le dice, he aquí, escojan. Escojan. Amén. Escoge. ¿Quieres ser bendecido o quieres ser maldecido? Bueno, vaya, eso es el antónimo de bendición, es la maldición, mis hermanos. Amén. Es una decisión de nosotros. Amén, mis hermanos. Es una decisión de buscar o no buscar del Señor, mis hermanos. Mi hermano, muchas veces no nos damos cuenta de lo bendecido que somos, de los lugares que nos tiene el Señor, de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestra vida, mis hermanos, que por una decisión echamos a perder lo que Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Amén. Es tan fácil, escúchenme bien, es tan fácil, mis hermanos, que alteremos la bendición por nuestras acciones. Amén. Es tan fácil, mis hermanos. Estoy bien en mi trabajo, estoy bien en mi casa, estoy bien en todos los aspectos, pero ¿sabe qué? De repente ya no quiero llegar a la iglesia. De repente me empiezo a desanimar, a desinflar. Dios entiende. Mira, hermano, si hay algo que los seres humanos tenemos, es escudarnos. ¿Está conmigo? Si hay algo que los seres humanos, todos, mis hermanos, todos nos escudamos, ponemos, hermano, muchas veces excusas para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, para no hacer lo correcto que, mire, hermano, muchas veces, mis hermanos, creemos, mire, yo siempre les he dicho, y no soy yo, la palabra nos dice que busquemos de Dios, ¿verdad?
que leamos la Biblia, que oremos en nuestro hogar, que oremos en nuestra casa, que hagamos comunión con Dios. Pero muchas veces caemos en ese error de, pero Señor, hoy ya fui a la iglesia, hoy ya leí la Biblia, hoy ya escuché al pastor predicar, y ya uno se siente como que ya, ¿verdad? Como que ya pasé la prueba. Y no es así, mis hermanos. Cada día Dios quiere que hagamos su voluntad. Mira, hermano, si Dios te habla a las 3 de la mañana y te dice, ora, ora. Amén. Si Dios te dice, mire, lo voy a poner así porque hasta a mí me ha pasado. Muchas veces, hermano, estamos ocupados en otras cosas y no dedicamos un tiempo a la palabra. ¿Cuánto le podemos dedicar a algo efímero? 15, 20 minutos, 30 minutos. ¿Y a la Biblia? ¿Sabe qué pasa a veces? Nos dormimos cuando estamos leyendo la palabra. Amén. Muchas veces, hermanos, no entendemos, pero para eso es la misma Biblia, para buscar la revelación, para entender, para estudiar la respuesta a tus problemas, la respuesta a lo que quieres escuchar, está en la palabra. Deuteronomio, fíjense lo que nos remarca, mis hermanos: bendición y maldición. Decisiones, hermanos, en nuestra vida que van a afectar según, hermano, el enfoque que cada uno de nosotros le da a su decisión. Amén, mis hermanos, ¿está conmigo? Amén. Mateo 6, 9 al 10. Mateo 6, 9 al 10. Dice, vosotros pues, escuche bien, vosotros pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. ¿Cuántos saben esto? El Padre nuestro, el modelo de oración que el Señor. Mira, hermano, los discípulos, para empezar, los discípulos tenían una voluntad de querer aprender a orar. Usted lee los versículos anteriores y dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Amén. Y vemos cómo el modelo de oración dice: vosotros pues oráis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Que se haga su voluntad, que ya no es mi voluntad. Hermanos, eso es cuestión hasta, hermano, de poder obtener el acceso al cielo, el acceso al reino, hermano. Nos explica, hermano, que la voluntad de Dios, mis hermanos, en nuestra vida se va a manifestar. El reino de los cielos se va a manifestar en nuestra vida cuando le dejamos al Señor hacer su voluntad, hermanos. Amén. Esto es una declaración. Padre, haz tu voluntad, no la mía, no la mía. ¿Cuántos, hermanos, nos cansamos de decirle al Señor: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad? Pero seguimos haciendo lo que queremos. Mis hermanos, este es un texto muy clave, mis hermanos, porque nos habla de dejar que el Señor haga la voluntad de Él en nuestra vida. Dejar que Dios haga la voluntad de Él en nosotros, mis hermanos, es una cuestión de definición, mis hermanos. ¿Está conmigo? Porque puede ser, hermano, que usted ha conocido del Señor, puede ser que usted ha conocido de Dios, pero, hermano, si usted no permite que la voluntad de Dios se active en su vida, mis hermanos, no va a ser completamente bendecido. Va a seguir cometiendo los errores, va a seguir tomando decisiones que no corresponden a un hijo o una hija de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor no hizo robots? Que el Señor nos dio decisión propia. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Dios nos dio y depositó en nosotros, mis hermanos, el hacer o no hacer su voluntad. Amén. Amén. Permitirle a Dios que haga o no su voluntad de nosotros, mis hermanos, ¿sabe qué? Es cuestión de decisión. Amén.
¿Sabe qué? Usted decide, usted va a decidir si busca más de Dios, si quiere más de Dios, si anhela más de Dios, si quiere trabajar, alcanzar cosas grandes en Dios, o definitivamente hago lo que yo considero mejor. Amén. ¿Está conmigo? Amén, mis hermanos. Dios no hizo robots, mis hermanos. Amén. Entonces nosotros, hermanos, vamos a ir definiendo la voluntad de Dios en nuestra vida cuando dejamos de hacer nuestra propia voluntad. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Muchas veces, ¿sabe qué, mis hermanos? Muchas veces se presentan obstáculos en nuestra vida, y le decía hace ratito, uno de los obstáculos para que la voluntad de Dios actúe en nuestra vida, mis hermanos, es querernos autojustificar en todo, mis hermanos. Amén. Amén. Como que ya no hay mucho amén, amén. Amén. Muchas veces se presenta el obstáculo que se presenta cuando intentamos, cuando queremos hacer la voluntad, mis hermanos, es repentinamente cambiamos de opinión. Amén. Por lo menos, yo no sé cuántos se han propuesto el día de hoy, se propusieron en la mañana, ¿verdad?, de venir a la casa del Señor. ¿Y cuántos se habrán propuesto venir, pero definitivamente de último momento no vino? Eso es decisión, eso es voluntad propia. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pero muchas veces, hermanos, no entendemos eso, esos obstáculos que se presentan, nos autojustificamos, hermanos, repentinamente, mis hermanos. Mire, hoy estoy buscando al Señor, hoy estoy bien, estoy leyendo la Biblia, y de repente, mis hermanos, ay, no, es que el Señor entiende, es que Dios entiende. Sí, hermano, Dios entiende, pero ¿sabe qué? ¿Sabe que Dios entiende cuando estamos cansados? ¿Está conmigo? Sí. Pero definitivamente, mis hermanos, hay veces que decimos estar cansados y hasta el sueño se nos quita cuando no llegamos de trabajar. Amén. A mí me ha pasado a veces que vengo en el carro, bueno, ahí en el freeway, y vengo bien cansado, pero llego a la casa y se va el sueño. ¿Qué pasó? Amén. Y a veces nos queremos autojustificar con el cansancio, hermano. A veces nos autojustificamos con ciertas situaciones. Mira, hermano, yo entiendo que Dios, hermano, actúa en nuestra vida, va a dar la medida a nuestra vida, hermano, conforme nosotros le vamos buscando, conforme, hermano, nosotros queremos seguir avanzando. Hermanos, no dejemos que los obstáculos, mis hermanos, puede haber muchos ejemplos, mis hermanos, pero quise hablarle de este, porque muchas veces pasa esto. Hay una autojustificación. ¿Sabe qué? Hay una autoconmiseración. Muchas veces dicen, no, es que yo no creo algún día estar frente a la gente y hablarles del Señor. Yo no creo algún día estar... Hermanos, para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios, hermano, hace conforme Él quiere, pero ¿sabe qué quiere ver en su vida y qué quiere ver en mi vida? Una disposición para hacerlo. Un Señor, sí, yo quiero hacerlo. Hermano, usted sabe qué es disposición, ¿verdad? Le confieso algo. Sí. A mí no me gusta cortar la yarda, mis hermanos. A mí no me gusta cortar la yarda. Pero cuando hay disposición se hace. Amén. Cuando hay disposición, pues lo hacemos. Amén. ¿A cuánto le gusta cocinar? A mí me encanta. Pero hay quienes que no. Pero ¿sabe qué? A veces la disposición, la necesidad los hace cocinar. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, mis hermanos, en nuestra vida tiene que haber esa voluntad para buscar de Dios. En nuestra vida, mis hermanos, tiene que haber esa voluntad propia, mis hermanos, de ¿sabe qué? Decirle, Señor, ya no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú obres en mi vida para que todas esas cosas que de repente se me presentan se vayan por un lado. Le decía ella al principio, es bien fácil, hermano, llegar a la iglesia quizás con bendición, con carro, con trabajo, con casa y todas las cosas, hermano, bien bendecido.
Pero es tan fácil derrumbar eso cuando uno no tiene la actitud correcta delante de Dios, mis hermanos. ¿Está conmigo? Amén. No busquemos nunca autojustificarnos delante de Dios. Amén. No busquemos. Amén. Moisés decía: Señor, pero si soy tartamudo, ¿cómo le voy a hablar a este pueblo? Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto. Amén. En una de las cartas, Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga menos tu juventud. Amén. No te hagas menos, no te sientas menos, porque eres joven. Amén. Dios, hermano, va a cumplir el propósito de Él en nuestra vida cuando disponemos, cuando hay disposición, mis hermanos, de rendir nuestra vida. ¿Cuántos quieren rendir su vida al Señor? Amén. Para hacer la voluntad de Él y no la nuestra, mis hermanos. Amén. Amén. Si no rendimos nuestra voluntad al Señor, hermanos, siempre va a ser un obstáculo. Escuche bien. Siempre va a ser un obstáculo para desarrollarnos espiritualmente hablando, mis hermanos. Si usted no rinde su voluntad, la humana, amén, aquella que está en el alma, aquella que le hace decir sí y la que le hace decir no, si usted no rinde esa voluntad al Señor, mis hermanos, siempre va a ser un obstáculo para poder desarrollarse, crecer espiritualmente, mis hermanos. Deuteronomio nos hablaba de bendición y maldición. Hermano, es decisión. Es decisión, mis hermanos. Amén, ¿está conmigo? Amén. Mateo 21, 8. Mateo 21, 28. Amén, vamos leyendo ahí, hermanos. Amén. Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegándose al primero le dijo, arrepentido, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Escuche lo que dijo el padre. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue, y yéndose al otro le dijo lo mismo. Tenía 2 hijos, amén. Pero él respondió y dijo: yo iré, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús le dijo: en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. Amén. El hijo que le había dicho sí voy a ir, no fue. Y el que le dijo que no iba a ir, al último fue. ¿De qué se trató esto, mis hermanos? De voluntad. De querer hacerlo. De querer hacer, hermanos, la voluntad ¿de quién? Del Padre. La voluntad del Señor. Mi hermano, Dios, gracias a Dios, Dios no obliga a nadie. ¿Está conmigo? Dios no va a obligar a nadie. Hermanos, si hay alguien que quiere ser bendecido, va a tomar lo bueno, va a tomar el buen camino. Pero si hay alguien que quiere seguir en su mismo caminar, en el mismo proceder antiguo, Dios lo permite. Porque Dios no obliga a nadie, mis hermanos. ¿Sabe qué se necesita? La disposición del corazón para querer cambiar, para querer ser diferente, mis hermanos, para saber que estamos, hermano, en un momento, hermano, difícil y tenemos que buscar a Dios, hermano. Amén. Dios, hermano, Dios quiere que rindamos nuestra voluntad, hermanos. Que cuando nuestro sí sea así, siempre sea así. Hoy voy a disponer el corazón para buscar al Señor, para leer la Biblia, para orar. Hoy voy a hacer esto para el Señor. Hoy me voy a proponer, ¿sabe qué? Aprenderme un versículo. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Se necesita voluntad, se necesita, mis hermanos, definirlo. Le digo otro término medio coloquial: no ser a medias tintas. Amén. No estar un día con Dios y otro día sin Dios. Tiene que haber una definición de nuestra vida siempre, hermano. La voluntad del hombre, hermano, a veces se ve plasmada,
¿Sabe dónde vemos muchas veces? Y se lo decía, en la toma de decisiones, mis hermanos. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? Muchas veces ahí vemos, hermano. ¿Y sabe qué? Muchas veces, hermano, si hacemos lo correcto, hermano, amén, pero quizás, hermano, nos estamos aferrando a cosas que no son. Amén. La toma de decisiones, hermano, para nosotros, hermano, posiblemente cada día, mis hermanos, lo voy a poner así, mis hermanos. ¿Cómo lo ejemplifico? Es como caminar en la cuerda floja. Amén. Porque cada día me levanto, cada día, hermano, que el Señor me regala su misericordia, yo decido si le voy a agradar a Dios el día de hoy o definitivamente no le voy a agradar a Dios. Amén. Yo decido si voy caminando por la cuerda floja y mejor me aviento y digo, no, ya no quiero. Nuestra vida, hermano, la vida del Hijo de Dios, por eso dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Hermanos, si el justo, hermano, nuestro caminar es por un camino estrecho, hermanos, amén, donde ahí vamos caminando día con día, paso a paso. Nadie, diga conmigo, nadie es infalible. Nadie es infalible, hermanos. Y muchas veces, hermanos, la toma de decisiones nos va a marcar un caminar correcto o incorrecto delante de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Saben? Le voy a dar un ejemplo. Vayamos a Jonás 1, 2 al 3. Jonás 1, del 2 al 3. ¿Está conmigo? Dice, levántate y ve a Nínive. Dios hablándole a Jonás, ¿verdad? A la gran ciudad, dice, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Diga conmigo, decisión. Es una decisión equivocada. Amén. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Qué le había dicho Dios? Ve a Nínive, ve y proclama contra ella, ve y dile que están en pecado, háblales. Amén. Hermanos, a veces el ser humano, hermano, híjole, a veces es por las buenas o por las malas, mis hermanos. Amén. Yo cuando estaba pequeño, mi papá me decía, o aprendes por las buenas o quieres por las malas. Y hermano, la ignorancia, uno seguía haciendo lo incorrecto, ¿verdad? Y después venía la corrección. Hermano, Jonás tomó una decisión incorrecta. Aunque Dios le había dicho, ve a Nínive, él se fue a Tarsis. Él dijo, voy a agarrar mi boleto para allá y me voy a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Así que no hacer lo que Dios te ha puesto a hacer, no escuchar la voz de Dios, no hacer la voluntad de Dios, ¿a dónde te lleva? Lejos de la presencia de Dios. Aparentemente, mis hermanos, puede ser una pequeña decisión. Puede ser algo pequeñito, algo, hermano, muy sutil, muy sublime, pero ¿sabe qué? Lo puede estar llevando lejos de la presencia de Dios. Amén. Lo puede estar llevando lejos de la presencia de Dios. Es como cuando usted se ha metido al mar, ¿verdad? Y de repente anda uno en el mar y cuando siente ya está como a 100 metros hacia adentro, porque la ola lo va llevando. Así, ni se da cuenta uno. Así es, hermano, muchas veces, cuando no entendemos, cuando no oímos que debemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Aquí no hay Jonás, ¿verdad? Nadie se llama Jonás, ¿verdad? Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21. Gloria a Dios. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no se trata de decir Señor, Señor,
Sino, hermanos, se trata de decir, Padre, aquí está mi voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Amén. No se trata, hermano. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, uno de los versículos, regresemos al primer versículo, voy a regresar, porque es interesante, mis hermanos. ¿Se recuerda el primer versículo? Salmo 143, 10. Amén. Dice, enséñame. ¿Por qué el salmista dice, enséñame? Porque se ignora muchas veces. Porque ignoramos cómo hacer la voluntad de Dios. Mira, hermano, como que hacer la voluntad de Dios es algo que debemos aprender. Amén. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, es algo que la iglesia de Cristo, amén, tiene que ir aprendiendo en su caminar día con día, día con día. Padre, hoy no quiero orar, pero quiero hacer tu voluntad. Voy a orar 5 minutos, 10 minutos. Amén. Hoy voy a leer la Biblia. Padre, estoy cansado, sí, pero necesito buscarte, necesito llenarme. Amén. Padre, hoy hace frío, ay, va a estar nevando, pero necesito buscar tu presencia, necesito ir a la iglesia. Necesito adorarte, necesito servirte, necesito hacer algo para ti, Señor. Amén. Eso es rendir nuestra voluntad, mis hermanos. Amén. Eso es rendir la voluntad al Señor, no hacer lo que uno quiere, mis hermanos. Y sobre todo, hermano, decirle al Señor, enséñame. Porque como ser humano me equivoco, porque como ser humano no entiendo, no he aprendido. Amén. Pasa una temporada, pasa otra temporada, y ¿sabes qué, Señor? Todavía no aprendo, Señor. Yo necesito que tú me enseñes. ¿Cuántos podemos decir al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Eso no se trata, mis hermanos, de cuánta Biblia, de cuánto conocimiento, de cuántos años estés en el Evangelio. No, mis hermanos. Esto se trata, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no quiero hacer lo que yo... Mira, hermano, a veces el ser humano es tan orgulloso que dice, yo lo hago así porque a mí me gusta así. Eso se llama orgullo, mis hermanos. Amén. Eso se llama orgullo, se llama arrogancia, mis hermanos. Amén. Mira, hermano, usted ha leído Biblia, ¿verdad? Todos los hombres que se equivocaron en la palabra del Señor, Moisés. Amén. Moisés, ¿qué dice que pasó? Le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó, se equivocó, decisión, lo hizo mal. Amén. Acabamos de ver a Jonás. A Jonás le dijeron, vete a Nínive. Hermano, ¿qué le costaba a Jonás decir, sí, Señor, voy a Nínive? Ah, no, pero Jonás se quiso ir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y usted sigue leyendo, hermano, el libro de Jonás y ve las consecuencias. Amén. Vemos, hermano, a un rey muy famoso que es conforme al corazón del Señor. ¿Quién? David, el rey que era conforme al corazón del Señor, el dulce cantor de Israel. Se equivocó, hermano, era tiempo de guerra. Tenía que haber estado con el pueblo, tenía que estar allá con sus generales, pero ¿sabe qué? Decidió quedarse a descansar. Y después viene la tentación, ¿verdad? Y de lejitos ve allá a Betsabé. Se equivocó, decidió no ir. Voluntad propia. Amén. Voluntad propia. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos decidido mal en nuestra vida? No me diga cuántas, yo también no le puedo decir cuántas. Amén. Pero sí hemos decidido mal. Y cuando nos vamos dando cuenta, mis hermanos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de esta manera? Hermanos, todos hombres de Dios, hermano, y hay muchos más ejemplos, mis hermanos, se equivocaron por una mala decisión.
Amén. Muchas veces, hermano, las malas decisiones, el mal accionar de su voluntad por una mala definición de su voluntad, ¿sabe qué? Lo lleva a asumir consecuencias. ¿No me creen? Amén. Si usted agarra la calle aquí enfrente, ¿verdad? ¿Qué es a cuánto? ¿A 35, 40? Si usted la agarra a 60, 70 y lo agarra un highway patrol, va a haber consecuencias. Solo porque decidió pisarlo. Solo porque si decidió brincarse el stop. Solo porque decidió, ahí está luz. Por desesperado. Va a haber consecuencias. Decisiones. Hacer la voluntad propia, mis hermanos. No podemos estar haciendo ya nuestra propia voluntad. En los caminos de Dios, mis hermanos, tenemos que dejarle al Señor que marque las pautas en nuestra vida, mis hermanos. Dios no me responde, Dios te va a responder. Sabe que muchas veces necesita ver en nosotros la paciencia que tenemos. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo, mis hermanos, es la paciencia, la templanza. Cómo reaccionamos a ciertas situaciones. ¿Qué decisiones tomamos, mis hermanos, nos van a llevar, hermano, a agradar o a desagradar a Dios? ¿Está conmigo? Gloria a Dios, aleluya. Permítanme. San Juan 6:38. Fíjese en el ejemplo más maravilloso que tenemos, mis hermanos. Dice, porque he descendido del cielo. ¿De dónde venía el Señor? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, mis hermanos. Ahí el Señor se está despojando de su yo, amén, de su yo como persona, mis hermanos. Dice, Padre, haz tu voluntad. Y lo vemos después, hermano, en el Getsemaní. Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, el Señor vino como ser humano. Sentía igual que nosotros. Tenía las mismas necesidades que nosotros, hermanos. Vino a demostrarnos, se despojó de su deidad y demostrarnos en cuerpo, en carne, hermanos, que se puede hacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Necesitamos decidirlo. Amén. Necesitamos decidir. Necesitamos tomar una buena decisión, hermanos, y dejar que Dios empiece a trabajar en nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Juan 9:31. Una de las importancias, aquí está una de las importancias del énfasis que tenemos que tener. Juan 9:31, que dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Está fuerte, ¿verdad? Pero si alguien teme a Dios y dos cosas, ¿verdad? Temor y hace su voluntad, a este oye. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios nos escuche? Amén. ¿Cuántos queremos que Dios responda a nuestras oraciones? ¿No todos quieren? A ver, levante su mano. Yo quiero. Todos queremos que Dios responda a nuestras oraciones. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces solamente nos dedicamos a pedir. Señor, dame esto, Señor, quiero esto, Señor, dame esto. Pero perdemos el enfoque de cómo es que Dios nos los va a dar. Amén. Lo primero que tiene que haber en su vida, diga, lo primero, temor a Dios. Temor a Dios. Segundo, hacer su voluntad. Para que Dios lo escuche, para que usted reciba lo que viene, lo que proviene de Dios, lo genuino, mis hermanos, usted tiene que estar con temor en su corazón y usted tiene que estar, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Saben que ahí está la voluntad de Dios, la perfecta, y está la voluntad de Dios, la permisiva. Y muchas veces, hermanos, vemos que tomé una decisión y aparentemente, mis hermanos, Dios lo permitió y para Dios fue correcto. ¿Saben qué? Dios está probando en la voluntad permisiva
¿verdad? Para que lo hagas, pero quizás no es la perfecta. Amén. Amén. Pero si usted está con temor en su corazón y usted está buscando hacer la voluntad de Dios, busque siempre la perfecta voluntad. Amén. Siempre he dado este ejemplo, mis hermanos. Si usted va a un dealer, ¿verdad? Y usted agarra un carro a 0 millas, bien bonito, se lo dan, se lo sueltan. Le checan el crédito, pero ¿sabe qué? De repente dice usted, wow, qué bendición, Dios me dio un carro a 0 millas. Y cuando empieza usted a hacer cuentas, no le alcanza, mis hermanos. La renta, los biles, todo eso. Y se empieza a rascar la cabeza, pero no quiere la bendición de Dios. No, es voluntad de Dios permisiva. Dios lo permitió para que aprendas, para que entiendas que tienes que meterte mejor a la voluntad perfecta. Amén. A la voluntad perfecta de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Ya casi terminamos, mis hermanos. Santiago 1:8. ¿Está conmigo? Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias, de sus criaturas. Amén. En el ejercicio de su voluntad, escuche bien, eso es la voluntad de Dios. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Hermano, un parámetro para medir, para darnos cuenta, hermano, cómo está actuando la voluntad de Dios en nuestra vida, mis hermanos, es saber, no que tanta palabra usted sabe, ¿verdad? Sino cuánta palabra usted está viviendo. Amén. Amén. Cuánta palabra usted está aplicando en su vida, mis hermanos. Amén. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que saber aplicar la palabra a su vida. Hermanos, no seamos, dice el mismo Santiago, creo que lo dice ahí, que no seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de su palabra. El parámetro, hermano, para saber qué tanto estamos permitiéndole a Dios hacer su voluntad en nuestra vida es la palabra. ¿Amén? La Biblia dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así dice la Biblia. No lo digo yo. Amén. La Biblia dice que busquemos velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Apliquemos la palabra. Señor, la carne no quiere que yo me acerque a la iglesia, pero voy a ir. La carne quiere que me quede viendo una película en Netflix, pero voy a llegar. Voy a ser bendecido. Que yo sé que tú, Señor, me vas a bendecir. Amén. Dios, hermano, quiere en esos últimos tiempos, hermano, que dejemos de hacer nuestra voluntad. Eso es tan importante como respirar, mis hermanos. Eso es tan importante, hermano, para nuestra vida, para que haya un desarrollo y un crecimiento espiritual. Amén. Dejémonos, lo voy a decir, hermano, dejémonos de hacer nuestro propio gusto. Y digámosle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, me va a costar. Porque decía el Salmo, ¿verdad? Y enséñame, pero yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender a hacer tu voluntad. Ya me cansé de dar vueltas en el mismo círculo, mismo camino y no entender que no es con mis fuerzas, que no soy yo, sino eres tú obrando en mi vida, que eres tú el que debe de operar mi vida, el que debe guiar mi caminar día con día. ¿Está conmigo? Sí, amén. Tiene que guiar, tenemos que dejar al Señor que guíe nuestros pasos, que guíe nuestro caminar, decirle al Señor, Padre, yo quiero abandonar mi voluntad. Amén. ¿Quiere ponerse de pie conmigo? Amén. Aleluya. Quiere dar gracias a Dios por la palabra.